Bonjour à tous y bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 30. Verbes pronominaux. Dans cette leçon, on va voir les verbes pronominaux et leur conjugaison au présent de l'indicatif. Qu'est-ce que c'est un verbe pronominal? Ahora vamos a ver la definición de los verbos pronominales o reflexivos. Les verbes pronominaux sont des verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Les pronoms réfléchis sont me ou m apostrophe, te ou t apostrophe, ce ou s apostrophe, nous et vous. Es decir, los verbos reflexivos, pronominales o reflexivos, son verbos que se conjugan con un pronombre reflexivo de la misma persona que el sujeto. Los pronombres reflexivos son me ou m apostrophe, t ou t apostrophe, ce ou s apostrophe, nous et vous. Exemple. Je me fâche. Yo me enfado. Tu te prépares. Tú te preparas. Il s'amuse. Elle se divierte. Nous nous ressemblons, nosotros nos parecemos. Vous vous demandez, vosotros os preguntáis. Ils se lavent, ellos se lavan. Ahora vamos a ver cómo se escriben los verbos reflexivos. En francés, todos los infinitivos que tienen delante un pronombre reflexivo, es decir, la partícula se u s apóstrofe cuando empiezan por vocal o h, son verbos pronominales o reflexivos. En español, esta partícula se va al final del infinitivo. Aquí tenemos unos ejemplos. Se laver significa lavarse. S'approcher, aquí tenemos S apóstrofe porque el verbo empieza por vocal. S'approcher significa acercarse. S'habiller, aquí también tenemos S apóstrofe porque el verbo empieza con H. S'habiller significa vestirse. Entonces, como veis, la partícula se o S apóstrofe va delante del verbo en infinitivo en francés, pero en español se coloca al final del verbo. Conjugaison des verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Ahora vamos a ver cómo conjugar los verbos pronominales en el presente del indicativo. Comment conjuguer les verbes pronominaux? Les verbes pronominaux se conjuguent de la manière suivante. Pronom sujet, pronom réfléchi, et puis le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Los verbos pronominales se conjugan de la manera siguiente. Primero los pronombres personales, después los pronombres reflexivos y por último el verbo conjugado en el presente del indicativo. Aquí tenemos dos ejemplos de conjugación, el verbo se coucher, acostarse, y s'inscrire, inscribirse. Entonces, vamos a empezar con el verbo se coucher. Je me couche, tu te couches, il ou elle se couche. Nous nous couchons, vous vous couchez, il ou elle se couche. Ahora pasamos al verbo s'inscrire, significa inscribirse. Y aquí vamos a utilizar los pronombres reflexivos M apóstrofe, T apóstrofe, S apóstrofe, porque el verbo empieza por vocal. Je m'inscris, tu t'inscris, il ou elle s'inscrit. Nous nous inscrivons, vous vous inscrivez, il ou elle s'inscrivent.
Exemple de conjugaison. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de conjugación. El verbo se laver significa lavarse. Je me lave, tu te laves, il ou elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il ou elle se lave. El verbo s'approcher significa acercarse. Je m'approche, tu t'approches, il ou elle s'approche, nous nous approchons, vous vous approchez, il ou elle s'approche. El verbo s'appeler significa llamarse. El verbo s'appeler presenta una particularidad en su conjugación que consiste en duplicar la letra L en todas las personas menos en nous y vous. Voy a pasar a la conjugación. Je m'appelle, tu t'appelles, il ou elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il ou elle s'appelle. Quelques verbes pronominaux. En estas tablas os he dejado algunos verbos pronominales más comunes por si queréis practicar formando frases con estos verbos. A continuación os dejo más ejercicios para practicar con los verbos de esta lección. Queridos amigas y amigos, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas. Y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.